Ahora, cobertura especial de C5N en Venezuela, y allí está trabajando en vivo nuestro compañero Gabriel Michi con todos los detalles. ¿Cómo estás, Gaby? Te escuchamos. Hola Lu, hola Néstor, ¿cómo están? Sí, bueno, estamos aquí en las cuentas regresivas ya, ¿no? Para estas elecciones presidenciales en Venezuela, que son elecciones históricas que definirán el futuro de este país, que hoy tiene 28 millones de habitantes. Y bueno, todas las miradas están puestas ahora atrás mío verán un edificio. Ese edificio pertenece al Consejo Nacional Electoral, es el organismo que tiene que regular y controlar que todas las elecciones se hagan como corresponde. Es ante el organismo que se tuvieron que acreditar tanto los veedores nombrados por el propio, invitados por el propio Consejo Nacional Electoral, como también por los distintos partidos políticos que participan de esta elección. Y obviamente ahora estamos en la cuenta regresiva. Mañana a partir de las 6 de la mañana los venezolanos empiezan a votar. Hay 21 millones de personas habilitadas para votar, de las cuales 5 millones están en el exterior, pero bueno, dentro de las que están en el exterior hay apenas 61.000 que tienen el trámite aprobado para poder votar, por lo cual el número de votantes va a ser menor. ¿Sí, Néstor? Sí, las dos hipótesis de la manera más resumida posible, porque se presentan como complejas las dos. ¿Qué pasa si Maduro gana y qué pasa si Maduro pierde? Bueno, la clave ahí va a estar dada, primero que nada, porque vos mencionabas, ¿no? En el caso hay dos grandes opciones, una es la de Maduro, la otra es la de González, como los dos referentes que más chances tienen de ganar esta contienda. Los otros 8 candidatos no tienen realmente ningún tipo de chance. Si Nicolás Maduro gana, bueno, obviamente es una victoria de la revolución chavista, sería el tercer periodo presidencial de Maduro, o sea, va a permanecer al final de ese mandato 18 años en el poder, desde el año 2013, que fue cuando muere Hugo Chávez, y él después es elegido como presidente. Y obviamente allí la cuestión va a estar dada en cuál va a ser el margen de diferencia entre quien gana y quien pierde, sea con Maduro ganador o sea con González ganador, porque si el margen es muy estrecho, bueno, van a sucederse todo tipo de denuncias y seguramente puede llegar a derivar en hechos de violencia si el margen es muy estrecho. Los analistas dicen que si en cambio el margen para cualquiera de los dos candidatos es amplio y no hay discusión alguna sobre el escenario político, entonces eso quizás haga que el perdedor desista de cualquier tipo de denuncia e incluso de la articulación de la violencia en contra de quien ganó las elecciones. Pero bueno, si gana Maduro es esa ratificación. Si gana la oposición de González, bueno, viene un cambio muy importante aquí en el país. González, recordamos, es un candidato que llega más que nada porque María Corina Machado, la principal referente de la oposición, está vedada de participar por parte de la justicia. Ella le dio todo su apoyo a González y es hoy por hoy el candidato de la oposición que más chances tiene, pero es justamente la que le da los votos es Corina, ¿no? Sin eso no cabe ninguna duda. ¿Pudiste echar, no digo para hacerlo ahora, pero sino tomando la información que quizás pudo recabar en estos últimos minutos o desde que llegaste, que no sé exactamente cuándo fue, pero qué se dice, qué se vive, ¿no? Respecto de lo que puede llegar a ser el resultado? ¿Qué dicen los ciudadanos? Bueno, hay de todo. Vos, depende de dónde te pares. De hecho, nosotros cubrimos los dos actos de cierre de campaña y obviamente los dos fueron muy masivos. El caso de la oposición fue en un barrio del este de Caracas que se llama Las Mercedes. Hubo miles y miles de personas. Y en el caso del oficialismo, Nicolás Maduro, también fue impresionante la cantidad de gente. En su caso fue en la avenida Bolívar, en pleno centro de Caracas. Y obviamente, de acuerdo a donde te pares, te van a decir que se sienten ganadores, de un lado y del otro. Lo cierto es que es difícil conocer, porque las encuestas están divididas. Hay encuestas que maneja el gobierno que lo dan de ganador a Maduro y hay encuestas que maneja la oposición y también los medios
de prensa internacionales que le dan una amplia diferencia a González, en algunos casos llegando a los 30 Sí. puntos de diferencia. Ahora, siguiendo... En la calle Sí. depende por dónde vayas. Si vos vas por los barrios quizás más acomodados, más de clase media, ahí te van a decir que están convencidos de que gana la oposición. Si vos te vas a los barrios populares, como nos pasó ayer también estando en el barrio 23 de enero, que es un barrio básicamente chavista, te dicen que claramente gana Maduro. Entonces, bueno, por eso depende de lo que recorras, ¿no? Claro. No, digamos, siguiendo un poco con la línea que venimos conversando respecto de la anterior pregunta y lo que te preguntaba también Lucila. Muchos hablan de un escenario apocalíptico en Venezuela, independientemente de la cuestión del resultado, que ya lo hemos analizado. ¿Vos considerás, advertís, ves que esta posibilidad existe de que pueda llegar a haber, independientemente del resultado y de quién gane, la posibilidad cierta de violencia en la calle? Mira, yo te cuento, desde que llegué estoy sorprendido porque noto que si bien hay mucha discusión política Sí. y está la sociedad muy polarizada entre un sector y el otro, no veo la violencia que hubo hace 3 o 4 años atrás o 5 años atrás. No se nota eso. De hecho, fíjense que el jueves, cuando fue el cierre de la campaña de ambos partidos, fueron casi en simultáneos y no hubo ningún episodio de violencia. En el pasado hubo muertos por los enfrentamientos políticos, hubo personas quemadas vivas en una plaza. Entonces, digamos, si uno tiene en cuenta ese escenario y el actual escenario, yo creo que hay diferencias. Lo ideal sería, sinceramente, aunque parezca paradójico, siempre uno piensa que cuando hay una elección, lo importante es que las fuerzas salgan equilibradas para que haya un ejercicio democrático, sobre todo en las legislaturas y demás, ¿no? Ahora, lo que te dicen todos los analistas acá es que lo ideal sería que sea quien sea el que gane, lo haga por amplia diferencia para evitar esto que les contaba, ¿no? Bien. Ahora bien, yo les digo, el escenario es muy distinto al del 2018, cuando Maduro gana ante esta presidencia que está en vigencia. ¿Por qué digo esto? Porque primero que nada en ese momento había 130.000% de inflación. Ustedes recordarán las imágenes de los supermercados totalmente vacíos, no se conseguía papel higiénico, no se conseguían los alimentos básicos y demás. ¿Qué pasó? Como en este caso Maduro aceptó que haya un sector de la oposición importante que participe de las elecciones y justamente con chance, como está pasando en estos momentos, aflojaron las sanciones impuestas por Estados Unidos, ¿no? Y a partir de ese momento la economía de Venezuela empezó a caminar. No es una maravilla, digamos, pero por ejemplo el mes pasado tuvieron 1% de inflación, ¿no? ¿Quién pudiera? No, por eso, para la Argentina parece ciencia ficción. ¿Quién pudiera? Y nosotros, te digo, ayer recorrimos un supermercado y hicimos un informe ahí y vimos que hay muchísima provisión de productos nacionales e importados. Incluso el dólar prácticamente es una moneda de uso regular acá. O sea, se usa el dólar y el bolívar casi al igual, y vos ves en el supermercado los precios estaban expresados en dólares, Claro. ni siquiera en bolívares. ¿no? Ese entonces no debe y ser... aún así... Sí, terminamos. No, digo, aún así, obviamente hay un 50% de la población que está en pobreza extrema, hay mucha más gente que está en pobreza general, digamos, y por ejemplo, hace poquito Maduro anunció un aumento del salario mínimo que se llevó a $130 con una serie de bonos, ¿no? Entonces, la situación es, digamos, complicada, pero no es comparativa con lo que pasaba en 2018. Es otra Venezuela, es una Venezuela donde hay menos inflación y donde hay mayor consumo, y lo veíamos ayer ahí en el supermercado, ¿no? ¿Y dónde estarían las principales preocupaciones en las que se estaría jugando también la elección? Digo, si vos haces referencia a que no tanto en los precios, en el consumo, haciendo un paralelismo con lo que pasa acá, que decís, bueno, tenés ciertas temáticas que están en el centro de la escena en una elección y que un poco juegan el resultado, ¿no? ¿Allí tenés otros temas que están en el centro? Sí, obviamente, bueno, el tema social, yo les decía, ¿no? El tema de la pobreza es un tema preocupante.
Obviamente estamos en un país que basa gran parte de su economía en el petróleo. El tema de la eliminación de ciertas restricciones por parte de Estados Unidos facilitó que vuelva la plata del petróleo, ¿no? Entonces eso ayuda, pero se necesita atender muchísimas necesidades sociales justamente por este tema de la pobreza que les mencionaba. Pero por otro lado, y es una cosa que marca la oposición, ellos denuncian que el gobierno de Nicolás Maduro es un gobierno que ha actuado en forma dictatorial, persiguiendo a quienes están enfrentados políticamente. De hecho, la oposición y algunas ONGs denunciaron desde que comenzó el año hubo alrededor de, dicen, entre 130 y 170 detenciones vinculadas a partidos políticos de la oposición, particularmente del partido de González, y eso también es un tema que está en debate hoy en la agenda. Y bueno, y lo de las últimas horas tiene que ver también con lo que pasó con referentes de la política de distintos lugares del mundo, particularmente de sectores de derecha de distintos lugares del mundo, que intentaron llegar a Venezuela o querían llegar a Venezuela invitados como veedores de la oposición y que no les fue permitido llegar, ¿no? Algunos les retuvieron el avión directamente en el lugar desde donde tenían que partir, como fue el caso de un avión que venía desde Panamá, en el cual viajaba, por ejemplo, Vicente Fox, el expresidente mexicano, y en otros directamente cuando llegaron a Caracas fueron deportados porque, según lo que ha dicho el gobierno, no tenían la autorización que necesitaban para poder ejercer su rol como veedores en estas elecciones. Bueno, ¿no? es algo absolutamente desde todo punto de vista cuestionable, ¿no? Lo que ha hecho el gobierno de Maduro respecto de esta cuestión de no permitir el ingreso de periodistas porque tiene una línea de pensamiento diferente o de veedores. Quiero preguntar esto. Muchos dicen que en el caso de que Maduro llegara a perder la elección, lo que debería hacer es rápidamente buscar asilo político para de alguna manera también asegurar la pacificación de Venezuela, porque una posible o virtual detención de Maduro por alguna de las razones que vos anteriormente mencionabas, en el caso que no sea reelegido presidente, podría llegar a poner la violencia en la calle. ¿Cómo vislumbrás vos esta cuestión? Mira, la verdad es que tengamos en cuenta una cuestión. Las elecciones son ahora, pero después el proceso de transición es muy largo porque el nuevo gobierno está asumiendo recién en enero. Es decir, faltan muchos meses en el medio, digamos. Entonces, demasiados. Puede llegar a haber toda una negociación política para evitar un regadero de sangre, ¿no? Recordemos que cuando Nicolás Maduro hace esta declaración, ¿no?, de que si ganaba la oposición iba a haber un derrame de sangre en las calles, que eso fue lo que le generó la crítica de Lula da Silva, por ejemplo. Claro. Bueno, eso también hizo ruido interno y a las pocas horas después de toda esta ida y vuelta que hubo con el propio Lula da Silva, incluso el hijo de Nicolás Maduro hijo, se le dio a aclarar que si pierden no van a fomentar ningún tipo de violencia, sino que, digamos, que se queden tranquilos, que se va a entregar el poder como corresponde. Pero digo, yo creo que va a haber una negociación política, como la hubo también para que pudiesen presentarse opositores a esta elección sin restricciones. Digo, hoy por hoy vos ves y bueno, decís, está interrumpido todo tipo de diálogo y demás. Pero la verdad es que hay diálogo. De hecho, pensemos en esto. El Consejo Nacional Electoral, que contaba, así empezaba la crónica, ¿no?, es donde hoy están puestas todas las miradas. Hay 3 representantes del oficialismo y 2 representantes de la oposición. Entonces, digamos, hay canales de diálogo más allá de estos enfrentamientos que existen, y yo creo que, bueno, debería haber un allanamiento de los canales democráticos para que no haya ningún tipo de violencia y para que los venezolanos no sufran, porque pensemos también en la realidad de una Venezuela que ha perdido a 8 millones de sus habitantes en 10 años, ¿no?, de gente que se fue de este país. Una verdadera locura. Sus familias que vuelvan, una economía que hoy representa el 25% de su PBI de lo que fue en el pasado. Entonces, bueno, Bien, Venezuela Gaby, necesita un camino de diálogo, ¿no? gracias desde allí.
Buena cobertura. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estaba Gabriel Michi, entonces directamente desde Venezuela. Ustedes van a tener información de primera mano, fundamentalmente en el día de mañana, en donde va a haber precisamente elecciones allí en Venezuela, y con el mapa político, que tal como lo mostrábamos recién con Gabriel Michi, está muy claro de cómo va a ser. Lo que no se sabe es qué va a pasar una vez que se conozcan los resultados, digo, para un lado o también para el otro.